soy indio y español, calentano amigo soy, pamaseñas tolimense. De blanco siempre me he visto y un pañuelo rabo y gallo, en mi cuello se va el viento. Ni soy pobre ni soy rico, de eso no hablemos amigo, y en cualquier mesa me siento. A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. Abogados en su casa. Magazine jurídico del canal BC Televisión. Muy buenos días para toda la teleaudiencia de Abogados en su casa. Hoy presentamos al doctor Álvaro Vargas para que nos hable del tema de las pensiones. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo me le va? Buenos días, Ronald, a usted, a toda la teleaudiencia, un cordial saludo desde sus casas que nos ven y oyen en este momento. Acá prestos a hablar un poco de este tema y algo de novedad en el tema laboral y pensional. Doctor Álvaro, la teleaudiencia ha preguntado insistentemente acerca de esos beneficios nuevos que escuchan hablar en la radio, en la televisión, pero ¿es usted la persona que está enterado de eso? Lo escucho, doctor. Ya, doctor Ronald, no, ni me faltaba, pues. Uno como abogado acucioso se presta a estudiar, a revisar temas, a analizar situaciones que naturalmente son de actualidad y muy importantes para la mayoría de la comunidad. Pues bien, recientemente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto una sentencia bien interesante en la medida de que va a tener en cuenta para aquellos pensionados que nos escuchan o cotizantes del sistema pensional, todas las semanas, Ronald, todas las semanas que efectivamente se han cotizado. Es decir, recordemos muy bien que una persona en Colombia para que se pensione necesita dos situaciones. Una primera, la edad, que digamos en el régimen general de ley 100 son 57 años mujer, 62 años hombre y 1.300 semanas. Esto aplica para fondos privados y fondos de naturaleza pública como Colpensiones. Pero existen obviamente otras normas especiales para otros regímenes como pueden ser las fuerzas militares, el magisterio y otros. Hoy vamos a tocar es este primero, tanto el de ahorro individual de los fondos privados como el de prima media en el caso de Colpensiones. ¿Qué pasa con estas personas que están afiliados allí? Ya decíamos un requisito, la edad. Hay una excepción que son los regímenes de transición, que no eso lo podemos hablar más adelante, o si alguno de los televidentes tiene alguna situación relacionada porque cotizó hace mucho tiempo, nos puede consultar, pero entonces retomando la edad y el tiempo o semanas cotizadas. Estas semanas, vuelvo y reitero, son 1.300, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, televidentes? ¿Qué sucede cuando alguien empezó a trabajar desde muy joven y ya tiene muchas más semanas de las primeras 1.300, Ronald? Tiene 1.400, tiene 1.500, tiene 1.700, 1.800. Entonces, esta persona, en el tema de la Ley 100 del 93, que fue reformado por la Ley 797 de 2003, señalaba una fórmula de tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo para los que nos están escuchando y viendo en este momento? La tasa de reemplazo es una fórmula. R es igual a 65.5 menos 0.5 por S. Vamos a detenernos un poco en ese tema de manera más práctica y coloquial. La verdad no entiendo, doctor. Un poquito de matemáticas, pero una matemáticas sencilla, una matemáticas que se puede entender desde casa. Bien, ¿qué significa esta fórmula? Significa que si las personas tienen un salario de cotización alto, es decir, una persona cotiza sobre 10 salarios mínimos o más, pues obviamente la tasa de reemplazo le va a ser inferior. ¿Por qué inferior? Porque parte de un 65.5 y menos 0.5 por el número de salarios. Entonces, entre más salarios mínimos tenga, entonces, por ejemplo, son 10, entonces 0.5 por 10 da 5. Entonces quiere decir 65.5 menos 5 le va a dar 60%. 60% si
son 10 millones, pues el 60% serían 6 millones. Pero si hablamos de una persona que cotiza 3 salarios mínimos, entonces sería 0.5 por 3 da 1.5, entonces 65.5 menos 1.5 le da 64, ¿sí? Entonces la persona de menos salario mínimo va a tener, de menos cotización, va a tener mayor tasa de reemplazo. Esto por un lado, pero por el otro lo que señalábamos y la novedad es los que cotizaron más semanas, tienes 1.400, 1.500, 1.800, esas personas la tasa de reemplazo al momento de que el fondo le radicaba los documentos no se le tenía en cuenta. No se lo tenía en cuenta y esto significaba entonces que quedaba un poco de semanas sin reconocer. Pues bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió uno de estos casos y se dio cuenta de que efectivamente se le deberían tener en cuenta, de acuerdo a esta fórmula y a la explicación que se da en la Ley 100, en el artículo 34 y siguientes, de todas las semanas. Entonces, todas las semanas, ¿para qué? Para que esa persona tenga una tasa de reemplazo equivalente y proporcional, no se dejen de lado, no se dejen por fuera, sino que se tengan en cuenta. Entonces, ese es el primer gran momento o el primer gran escenario, Ronald, de que todas esas personas que están a punto de cotizar soliciten que le tengan en cuenta todo y los que ya están pensionados pues pasen a un proceso de reliquidación pensional para que le tengan en cuenta el proporcional de semanas que tengan adicionales a las primeras 1.300. Doctor Álvaro, pero cuéntenos algo. ¿Esto tiene alguna relación, esta sentencia de una casación, esta casación, tiene relación con lo que es el proyecto de ley que hemos venido escuchando de las pensiones? Proyecto de ley que habla de una reforma pensional. Ok. Bueno, el tema de la reforma pensional, acá, estimado Ronald y demás televidentes, hace relación a que se quiere trabajar como en otros países, digamos como Francia, estos países desarrollados, donde existe un sistema de pilares. ¿Qué es un sistema de pilares? Un sistema de pilares es que hoy en día, Ronald, estimados televidentes, se tiene alrededor de que 1.5 millones de personas están pensionadas. Y somos, recordemos, en el último censo de 50, 52 millones de habitantes en Colombia. Obviamente, pues, los niños no van a estar pensionados, pero digamos, por lo menos, más de la mitad, un 60%, 55% de la población, hablamos de unos 25 millones de habitantes a 30, son personas, población activa que puede tener derecho a una pensión. Entonces, si hablamos de 1.5, estamos hablando de menos del 10%, menos del 8%. Y hay unos cotizantes al sistema, más de 17 millones, sobre todo los fondos privados, y unos pocos, alrededor de unos 3 millones a 5 millones en el de prima media. Entonces, la reforma pensional tiende a ¿qué? A que haya una garantía de pensión. No solamente ese tema de subsidios que tienen las alcaldías o tiene el ministerio a través de la protección social, sino que exista de verdad una base como lo tienen, vuelvo y reitero, los países desarrollados, pero pues todo esto pasa por un cálculo actuarial, un tema financiero. Pero la idea ¿cuál es? Que el Estado proporcione, eso está planteado dentro de la posibilidad, un primer pilar básico para todos los colombianos. Entonces todos tengamos como mínimo garantizado un salario mínimo, obviamente para tener una vejez digna. A partir de ese primer pilar vendría un segundo pilar que le daría el empleador. Entonces yo trabajo en una empresa X o Y, entonces esa empresa X o Y me va a cotizar el segundo pilar. Entonces, pues, depende del salario, mi función. Entonces, puedo tener, digamos, 2, 3 salarios más. Entonces, hablamos de uno primero, más 3 salarios más, hablamos de 4 salarios de mínimos actuales, mensuales, vigentes, de pensión. Y un tercer pilar. Ese tercer pilar, Ronald y televidentes, sería el de carácter voluntario. Es decir, soy una persona que tiene, o la persona analiza, es una persona que tiene 2, 3 trabajos o un trabajo muy bien remunerado, entonces dice, no, yo no quiero quedarme con los 4 salarios mínimos de pensión, sino que quiero cotizar 4 más. Entonces va a tener al final de su vida laboral 8 salarios mínimos de pensión. Entonces, esa es una de las pilares principales del tema pensional, Ronald y demás televidentes,
para tener en cuenta, y ojalá pues se pudiese realizar, creo yo, porque la realidad es que hay mucha gente desamparada y las familias hoy en día están muy descompuestas y dejan mucho a los abuelos de lado. Incluso, mira, un programa a propósito del tema, Ronald y televidentes, de un peruano que se ganó un premio prestigioso a nivel internacional en materia de literatura, de los 100 cuyes. ¿Y qué consiste esto? Consiste en la radiografía, sobre todo en la mirada desde la óptica latinoamericana, la radiografía de la vejez, que es algo complejo hoy en día, porque es que gracias a los avances en salud, en ciencia, las personas viven más y lamentablemente la mayoría de las veces son relegados por la sociedad y relegados por la misma familia. Entonces todo esto implica unas connotaciones sociales, culturales, económicas, jurídicas obviamente, para nuestro devenir histórico que va a ser hacia futuro, y eso también para plantear algo en torno a la reforma, Ronald, y demás. Es que actualmente, por lo menos uno de los sistemas pensionales que funciona en Colombia, se funciona con el aporte de muchas personas que no están pensionadas para que se pensionen. ¿Por qué? Porque hay más jóvenes y población trabajadora que pensionados. Entonces, más o menos la relación era en el año 90, 2000, de 10 a 1. 10 personas cotizábamos para pagarle la pensión a uno. Lo que va a suceder es que a medida que avance el tiempo, por acá unos 20, 30, 40 años, ya van a haber menos jóvenes y vamos a ver más adultos, y sobre todo en el 2050 más adultos mayores. Entonces eso quiere decir, y eso tendrá que mirarlo la reforma para ese régimen donde se utiliza el tema del aporte colectivo, de que las personas, ¿cómo se irá a financiar esas pensiones? ¿Cómo se irán a financiar? Ya que las personas van a ser cada vez más longevas y habrá menos jóvenes que coticen y más pensionados en teoría. Entonces, son situaciones que hay que analizar. Yo digo que, y ya para esta parte resaltarla, el tema pensional no hay que satanizarlo, hay cosas buenas de un lado, cosas buenas del otro, cosas malas de un lado, cosas malas del otro. Hay que mirar qué es lo más pertinente para la sociedad colombiana. Yo quiero preguntarle, doctor Álvaro, hemos venido viendo cambios a nivel no solamente de seguridad social y pensiones, sino también a nivel laboral. No sé si usted recuerde, porque usted es muy joven, mi doctor, que en algunos tiempos los contratos laborales eran indefinidos. Había personas que duraban 20, 30, 40 años en el mismo puesto. Esos cambios, ahora encontramos contratos a término fijo, pero ni siquiera de un año, doctor. Tal vez de 3 meses. ¿Yo cómo voy a creer que voy a poderme pensionar si me van a contratar por 3 meses? Y obviamente me van a decir que es una prueba. Claro. ¿Qué hago? Sí, eso es algo novedoso y que incluso ha planteado la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ella ha señalado que quiere o desea dentro de la reforma ya no pensional, sino laboral, porque ese es otro tipo de situación, el tema de eliminar los contratos a término fijo. ¿Para qué? Para que no le den ese quiebre que usted señala, doctor Ronald, de que a término fijo de un mes, a término fijo de 2 meses. Ahora incluso hay una ley de hace un tiempo que habla de días. Entonces eso también desvirtúa muchas de las garantías que usted señala y que obviamente atentan para que una persona pueda realmente llegar a una edad y haber cotizado lo necesario para pensionarse. Eso son unas situaciones particulares. Y naturalmente lo señala el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el Estatuto del Trabajo. Es algo que desde 1991 está plasmado, pero que no ha sido una realidad, y que la invitación a los senadores y congresistas que hoy fueron convocados a sesiones extraordinarias en el Congreso es a que legislen en torno a la creación de este Estatuto del Trabajo para que se dignifique el horario. Algo de lo que ya se ha propuesto es esa cuestión. Imagínense de que en Colombia no anochecía a las 6 sino a las 10 de la noche. Entonces, ¿por qué volver a lo que es? A las 6 de la tarde anochece, quiere decir que se acaba una jornada y empieza otra jornada ya nocturna con unos recargos y demás. Esto, vuelvo y reitero, hace parte de un balance, un análisis
porque no todo tiene que ver, obviamente es un equilibrio, también hay que entenderlo, porque también hay unos empresarios que generan empleo, entonces tiene que haber un equilibrio para que se pueda mantener el empleo en nuestra sociedad. Doctor Álvaro Vargas, le quiero hacer mención de algo. En los procesos que llegan a mi despacho, los procesos de familia, me encuentro mucho que yo ausente del tema pensional, no conozco. Pero resulta que tengo muchos casos donde las personas necesitan, es dentro de la relación, una garantía de alimentos, y ¿quién la puede dar mejor que ese padre o ese esposo que es pensionado? Entonces ustedes están en todas las áreas del derecho. Doctor, al respecto le quiero preguntar. Tenemos una persona que es un caso, tenemos una persona que me llama y me dice, doctor, yo me quiero divorciar, pero hay una pensión de por medio, esta persona es pensionada, recibe el dinero, pero yo no puedo saber cómo me entero, si allá en ninguna entidad me entregan la información de que eso no es pensionada, ¿cómo lo embargo? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ok, Ronald. Bueno, lo primero es que obviamente existen unos fondos pensionales en Colombia. La realidad es que antes de la ley 100 del 93 existían muchos sistemas o modalidades de pensión y pues hablábamos más de 90, por eso en esa época los abogados que se dedicaban a ese tema pues les iba bien, porque imagínense, habían 95 tipos de posibilidades, por eso hubo muchos sectores del Estado y particulares que se quebraron porque habían pensiones a los 10 años de cotización, algo que en ese momento no suena ilógico, pero existió. Y entonces vienen estas reformas y van limitando. Viene la reforma del 2005 con el acto legislativo 01, donde modifica la Constitución el artículo 48 y también quita temas de pensión. Pero hoy en día tenemos unos fondos de pensión donde se puede hacer la solicitud, Ronald, y televidente, se puede hacer la solicitud, obviamente, de alguien que tenga legitimación. En este caso, pues va a ser un beneficiario que trae la ley, es el compañero, cónyuge, porque hoy en día también puede estar el compañero o compañera permanente, incluso pueden ser del mismo sexo, los hijos adoptivos, hasta el hijo de crianza, los padres que dependan económicamente, los hermanos. Entonces, todas estas personas pueden tener legitimación, obviamente con su respectiva prueba, ¿no? Pues dice ser hijo, pues anexe a la petición un registro civil de nacimiento y solicítele a uno de estos fondos, que vuelvo y reitero, hoy no son tantos, para que le dé información si esa persona X o Y estaba pensionada. Una vez obtenga esa información, pues podrá iniciar un trámite administrativo para el reconocimiento respectivo de dicha prestación. Pero si el fondo lo llega a negar, por la razón que sea, naturalmente la idea es que acudan a un profesional del derecho para que, a través de una demanda laboral, pueda en un juzgado laboral o un juzgado administrativo, según sea el caso, obtener ese derecho prestacional. Entonces, digamos que son las etapas para poder llegar a dicha situación. Gracias, doctor. Doctor Álvaro, ¿qué cambios estamos encontrando ahora en la era digital para las notificaciones, doctor? Bueno, hemos escuchado hablar del WhatsApp. Correcto. Sí, efectivamente, la ley 2213, que recientemente fue establecida por el Congreso Nacional y le dio carácter de permanencia, recordará doctor Ronan, al decreto 860 de 2020 que se produjo en plena pandemia, se permitió que se hicieran notificaciones de carácter virtual electrónico. Es más, tan es así, y por acá tengo un poquito el tema de esa información, de que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia estipuló en una sentencia reciente el magistrado ponente Octavio A. Tejero, en diciembre del año 2022, la posibilidad de que, según esta ley, se puedan notificar de manera válida a las personas de actos jurídicos que se deban notificar. ¿Y esto por qué? Porque como ya hoy en día casi que es un uso cotidiano para todas las personas este aparato, en el mismo se puede determinar cuando una persona lee el mensaje.
Cuando lo lee, estimado Ronald y demás televidentes, entonces envío el mensaje, sale un chulito, ¿cierto? Y cuando la persona lo ve o lo abre el chat de WhatsApp, salen 2 chulitos. Por lo general cambian a color azul. Entonces, al tener esa situación de que cambien de color, significa que la persona ha tenido acceso a esa comunicación. Y si, por ejemplo, yo le anexé el PDF de la autodemisurio de la demanda, más los otros requisitos que se deben anexar, y la persona lo lee, lo revisa, ya se entiende notificado, doctor. Entonces, habría que anexar el pantallazo y las demás pruebas que puedan validar esa situación. Además, ¿por qué, televidentes? Porque la ley no exige que lea el contenido de la demanda, simplemente que se entere de la misma. Lo que sucede es que ahorita va a ser más práctico. ¿Por qué más práctico? Porque basta con que tenga esa situación. También está el tema de correos electrónicos certificados. Hay varias empresas de correos que prestan ese servicio y lo que posibilita esto es mayor agilidad en los procesos de notificación y mayor agilidad en los trámites de las demandas. Gracias, doctor Álvaro. Frente al tema de las pensiones, hay una pregunta recurrente. Si ya tengo una pensión, ya estoy pensionado, pensionada, y todos estos beneficios que se están brindando ahora con la sentencia o la jurisprudencia y las reformas, ¿tengo derecho yo también a algo? Ok, entonces hay que mencionar ahí dos elementos importantes. El primero es que esta situación pues no le cobija a todo mundo, porque naturalmente las personas no tienen, digamos, para cada caso concreto, eso siempre lo señalo yo, cada caso pensional es cada caso concreto, y si llega una persona que tenga 800 semanas en el momento, pues le voy a decir, no, esto a usted no le aplica porque usted, pues lo primero el 1 y luego el 2. El 1 es que reúna 1.300 semanas. Entonces, pues, preocúpese primero por esa situación. Entonces, digamos que esto va a aplicar más en lo que acabamos de decir al inicio del programa, es a las personas que tengan más de 1.300 semanas y que 1 se hayan pensionado o 2 estén a punto de pensionarse. Entonces, eso es esa situación. Naturalmente, como abogados, ya lo sabemos muy bien, somos de medio, más no de resultado. Una persona puede acudir, decir que tiene 1.800 semanas, 2.000 semanas, se puede hacer el trámite pensional de reliquidación respectivo y pues ya pasará por una instancia administrativa o una instancia judicial que dirá esa instancia si tiene el derecho o no tiene el derecho a lo que lo reliquide. Lo único cierto que es, por cada grupo de 50 semanas cotizadas, más o menos en un año se cotizan 52.6 semanas, o sea, casi que en un año se cotizan esas semanas, dan 0.5% adicional. Entonces hagamos el ejercicio práctico desde este momento. Acude una persona, tengo 1.800 semanas y me están reliquidando solo con el promedio del 65% o 68%, pero tengo 1.800, pues entonces hacemos el cálculo de la ley 100 reformado por la 797, tenemos que 0.5 semanas, y si tiene 500 más a las primeras iniciales porque tiene 1.800 y las primeras iniciales son 1.300, entonces tenemos un grupo de semanas de 500 semanas de más. 500 semanas de más significaría 0.5 por cada 50, sería multiplicarlo por 10, 5% más. Entonces, si esa persona se le podría reliquear con 5% más. Entonces, unos dirán es poco, otros dirán es mucho, pero la realidad, ¿cuál es, Ronald y televidentes? La realidad es que 5% mensualmente representa, yo creo que representa. Incluso también podría dársele para el tema de la prima de final de año de Navidad. Entonces, y más ahora hoy en día con todo este tema de la inflación, de los aumentos de la canasta familiar, de la gasolina, en fin, lo que se puede ver es que ese porcentaje adicional, dependiendo obviamente del salario, porque es que esto depende del salario, televidentes, esto no es que ese 5% va a equivaler al salario base de cotización de cada uno de ustedes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas otras dudas y situaciones, pero para eso estamos, para poderles asesorar. Doctor Álvaro Vargas, antes de lanzar las tal vez 2 últimas preguntas, yo no quiero que nos vayamos sin antes conocer su número celular, su número de contacto, ¿a dónde lo podemos encontrar?
para todas esas interrogantes y preguntas. Correcto, doctor Ronald. A todos los televidentes, nos pueden encontrar celular con WhatsApp 317-651-4721. Ahí tenemos WhatsApp, todas las preguntas que requieran las pueden hacer. Nosotros somos Abogados en Casa, síganos en nuestras redes sociales de Instagram y el correo electrónico abocol15@gmail.com para consultas en cualquier momento. El día de hoy no se ha hecho presente la doctora Luzmila Barrero, la recordamos, está esperando aprender más para traer más información para todos ustedes. El doctor, usted es especialista en el área laboral, me lo recuerda, en el área administrativa y en el área personal, ¿es así? Sí, es correcto, somos especialistas en esos campos del derecho, también tenemos otra área, pero pues dentro del grupo jurídico hay otros compañeros con otros temas. Agradecemos a ustedes esta posibilidad y seguiremos nuevamente en la próxima sesión. Muchas gracias. Abogados en su casa. Magazine Jurídico del canal PIC Televisión. Una producción del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.